Cuando los biógrafos e historiadores escriban la historia del siglo XX, Bill Gates aparecerá como el mejor hombre de negocios del siglo y Microsoft como una de las mayores compañías. Paul Allen y él vieron desde el principio el potencial que había para cambiar la vida de todos nosotros. Cuando empezó a ir a la universidad, ya tenía bastante claro que lo que hiciera tendría que ver con ordenadores. Lo que hace que Gates sea tan competitivo es que lo encuentra divertido. Le parece un juego emocionante como aquellos a los que jugaba cuando era pequeño. Creo que la gente percibe que Microsoft está siempre con los dos pies en la línea de la falta. No hay duda de que dentro de 100 años se hablará de él como una persona que transformó una era, igual que hoy se habla de Rockefeller y Carnegie, personas que también transformaron una era. Bill Gates. Los valores que condujeron a Bill Gates a convertirse en un titán de los negocios del siglo XX se remontan a sus raíces en el antiguo noroeste. El bisabuelo de Bill, J.W. Maxwell, fundó el First National Bank en Seattle. Los Maxwell disfrutaban de sus privilegios y de su posición social, pero nunca presumieron de su riqueza. Su hijo Willard, también banquero, y su esposa Adele, una apasionada de las cartas, se encontraban entre los personajes públicos más destacados de Seattle. Su única hija, Mary, era una niña despierta e inteligente que se dio a conocer como representante de alumnos de la Universidad de Washington. Atlética y emprendedora, a Mary Maxwell se la conocía como Risitas. Su voluntad y su energía sorprendían a todo el que la conocía. Hay gente que tiende a estar siempre en el centro de la acción. Mary estaba siempre en el centro de la acción. Mary era sincera, decidida, encantadora e increíblemente enérgica. Fue en la universidad donde Mary Maxwell conoció y se enamoró de un joven erudito, Bill Gates Jr., quien se convertiría en uno de los abogados más destacados de Seattle. Cuando Bill y Mary se casaron en 1951, ella decidió dejar su trabajo como profesora para formar una familia y dedicar su tiempo a obras benéficas. La primera de los 3 hijos de los Gates, Christy, nació en 1953. Luego vino su hermano Bill Gates III, nacido el 28 de octubre de 1955. Le llamaban 3. Eso fue porque es el tercer William Gates, y los que juegan a las cartas en la familia creen que todo lo que tenga un 3 es bueno. Así que se quedó con 3. Bill y su madre mantuvieron siempre una relación muy estrecha. Ella incluso se lo llevaba a los colegios en los que daba charlas voluntarias. No quedaba mucho para que el precoz de Bill leyera la World Book Enciclopedia de la A a la Z. A veces desaparecía durante horas y cuando le preguntabas, ¿qué estás haciendo?, él te respondía, estoy pensando, mamá. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero no a Bill. Bill era curioso. Siempre estaba dispuesto a aprender, animado por sus padres. Los Gates apreciaban la competitividad y al joven Bill Gates le encantaba probar su habilidad tanto en actividades al aire libre como en juegos de interior. Entre sus juegos de mesa favoritos estaban Riesgo, donde el objetivo es dominar el mundo, y el eterno Monopoly, donde con algo de suerte cualquiera puede convertirse en un magnate. Le gustaba competir jugando a las cartas con su hermana, resolviendo rompecabezas, esquiando, haciendo vela, en cualquier cosa. Quería hacerlo todo bien, tan bien como cualquiera de las personas que estuvieran con él. Todos los veranos los Gates iban a un lugar llamado Chirio en el Canal Hood. Allí Bill, junto con su hermana pequeña Libby y el resto de la familia, se reunían con unos amigos y organizaban sus propios Juegos Olímpicos. Si pasabas un par de días con ellos, volvías agotado de tanto juego y tanta actividad. Era una situación muy animada. Era todo muy competitivo, no hay duda. Y los niños eran parte de ello. Nunca había un momento de aburrimiento. Cuando se inauguró la Expo de Seattle en 1962, los Gates se apresuraron a ver las maravillas que predecían para el siglo XXI, tecnología informática incluida.
A menudo Bill volvía a visitar las exposiciones de alta tecnología. Ya estaba claro que tenía una habilidad innata para las matemáticas y las ciencias. Sin embargo, Bill se estaba volviendo algo individualista y mostraba signos de rebeldía preadolescente que le hacían discutir con su madre. Mary y yo crecimos en el seno de dos familias muy estrictas, donde nuestros padres controlaban nuestra personalidad y nosotros simplemente seguimos la tradición. Este método no funcionaba con Bill, que a los 11 o los 12 años empezó a ser emocionalmente muy independiente. Estaba deseando aclarar sus ideas y averiguar lo que quería y lo que no quería hacer, y fue duro, sobre todo para Mary. Estaba bastante perdido. No se encontraba cómodo en la escuela. No estaba seguro de lo que quería hacer. Era obviamente inteligente y brillante, pero necesitaba ayuda. Recibió algunos consejos en esa época y experimentó un cambio en el colegio. Aunque creían en la educación pública, los padres de Bill pensaron que su hijo encontraría mejores consejos y más disciplina en Lakeside, la mejor escuela privada de Seattle para chicos de su edad. Solo aceptaban a los mejores alumnos, a los más brillantes, y Bill encajaba perfectamente en esa descripción. Allí empezó a transformarse, encontró nuevos amigos y clases más estimulantes. Era excelente en matemáticas. Lo hacía estupendamente en el escenario. Quiero decir que era fantástico en teatro. Le interesaba cualquier libro. No es que estuviera completamente centrado en las matemáticas y las ciencias. Tenía un amplio abanico de intereses. En 1969, cuando Bill empezó el instituto, el programa espacial de los Estados Unidos estaba en su punto álgido. En el mes de julio, la nave Apolo 11 llevó al hombre a la Luna. Pero los ordenadores que lo hicieron posible eran aún gigantes electrónicos que costaban millones de dólares y hacía falta todo un ejército para manejarlos. La mayoría de los colegios no podían ni pensar en comprar un ordenador. Sin embargo, Lakeside consiguió firmar un pacto extraordinario que sería decisivo para Bill Gates. Una compañía de Seattle ofreció a la escuela el uso de su ordenador a través de un teletipo. El joven Gates estaba hechizado por el potencial de esta máquina primitiva y empezó a pasar todo su tiempo libre en la sala del ordenador. Lo contamos con mucha frecuencia, pero es cierto. Se levantaba por las noches y se iba a trabajar con el ordenador. Luego volvía y ni nos enterábamos de que se había marchado. Recuerdo que un día nos llamó el director del colegio y le preguntamos, ¿tienen problemas con las drogas? Él respondió, no se trata de las drogas, pero tenemos algún alumno enganchado al ordenador. La verdad es que pasarse tanto tiempo con el ordenador era casi el mismo tipo de adicción. Bill Gates compartía su adicción con Paul Allen, un compañero algo mayor que no podía ser más distinto a Gates. No solo era 2 años mayor, sino mucho más grande. Mientras que Allen era callado y contemplativo por naturaleza, Bill era protestón y desafiante. Sin embargo, esta extraña pareja estaba destinada a hacer historia. Juntos escribían códigos de software. Eran competitivos, Paul Allen y Bill Gates. De vez en cuando se peleaban. Una vez Paul Allen echó a Bill Gates, que era algo más joven, del grupo en el que escribían los códigos. Luego se dio cuenta de que necesitaba que Gates volviera. No podía hacer nada sin él. Gates dijo, me alegro de volver, pero ahora mando yo. En 1970, cuando Bill tenía solo 15 años, Paul Allen y él se metieron en negocios. Se llevaron 1.400.000 pesetas limpias con Trafo Data, un sistema computerizado que crearon para medir el tráfico en el área de Seattle. Aunque Bill contaba con el dinero de la familia, estaba decidido a amasar su propia fortuna. El padre de uno de los amigos de la infancia de Bill contaba que Bill olía los dólares y que siendo un niño conocía el valor de un contrato. Incluso tenía un contrato para utilizar el guante de béisbol de su hermana mayor, un documento firmado y perfectamente legal. En el verano de 1972, a los 17 años, Bill fue a Washington D.C. para trabajar como ayudante del Senado. Esta toma de contacto con la política y el gobierno le sería de gran ayuda más adelante.
Ese otoño, cuando regresó a casa, solicitó un permiso en la escuela, ya que Paul Allen y él habían conseguido su primer trabajo en una compañía de ordenadores. Empezaron a hablar de fundar su propia compañía, pero los Gates insistían en que su hijo terminara el instituto y fuera a la universidad. A su madre le preocupaba que estuviera socialmente inadaptado. Tal vez lo estuviera, pero tenía otras cosas en la cabeza. No era ni maleducado ni brusco. Simplemente marchaba al son de otra canción. Es un genio y tiene sus propios planes. Bill se graduó en Lakeside en 1973. Sus padres se sentían orgullosos de que le hubieran aceptado en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su futuro ya estaba en marcha y estaba dirigido por los ordenadores. En otoño de 1973, Bill Gates se despidió de su familia y de Seattle y se dirigió al este, concretamente a Cambridge, Massachusetts. Durante su primer año en Harvard, pensó en estudiar Derecho, pero ningún curso le activaba la imaginación como lo hacía el trabajo con los ordenadores. Bill siempre estaba decidido a hacer lo que le interesaba. Para lo que menos le interesaba, entre ello las clases, simplemente se dejaba llevar y utilizaba su talento. Recuerdo que estaba en una clase de introducción a la literatura griega en la que, ni hablar de lo que estuvo haciendo durante el año, claro, pero se quedó despierto la noche anterior al examen, luego se durmió en medio de la prueba y aún así sacó un notable. No es extraño que Bill se quedara dormido en el examen. Entre las clases y el tiempo que pasaba en la sala de ordenadores de Harvard, parecía que estaba en marcha las 24 horas. Llegaba a la habitación y a veces ni se quitaba la ropa. Simplemente se tumbaba en la cama, que por supuesto estaba sin hacer porque nunca tenía tiempo para eso. Y se quedaba dormido, con la puerta abierta, completamente vestido. Se tumbaba y se dormía. Cuando había descansado, ¡boom!, se levantaba y se ponía en marcha. Bill tuvo el tiempo suficiente como para hacer buenos amigos en Harvard, pero su vida social no era prioritaria. Solo salía con chicas de vez en cuando y obtenía diversos resultados. Entrevisté a varias mujeres que habían salido con Bill alguna vez y una me dijo que la primera pregunta que él hizo fue ¿cuánto sacaste en el SAT? Esto no es exactamente lo que a una jovencita le apetece escuchar, pero Bill Gates había sacado 800 puntos en la parte de matemáticas de la prueba. Estaba muy orgulloso de ello y quería asegurarse que la chica que saliera con él había obtenido un buen resultado. Bill destacaba en matemáticas, pero cuando se dio cuenta de que no era el número uno en Harvard, decidió no hacerse matemático. Mientras seguía sin saber a qué dedicarse, continuó probando nuevas actividades fuera de la clase. Pasaba mucho tiempo jugando al pinball y a los videojuegos, sobre todo al póker. En la universidad todos jugábamos mucho al póker. Es un juego muy competitivo y, en cierto modo, puede que sea una forma perfecta de prepararse para el mundo de los negocios. Bill pasó de ser un jugador al que cualquiera podía ganar a ser muy bueno. Pero fue Paul Allen, antiguo compañero de colegio y socio de Bill, quien trajo la suerte a Gates. Allen se había trasladado a Boston para trabajar. En diciembre de 1974, cogió una revista en Harvard Square. La portada de Popular Electronics anunciaba la llegada del primer mini ordenador, Altair 8800. Corrió a mostrárselo a Bill. Gates y Allen sabían que el ordenador personal había llegado. Sabían que iba a ser algo fuerte, algo revolucionario para la sociedad. Supieron reconocer el momento. El Altair estaba fabricado por una pequeña compañía de Albuquerque, Nuevo México, no muy lejos de la central nuclear de Alamogordo. Ed Roberts, director de la compañía, buscaba a alguien que elaborara el software de su único ordenador personal. Gates y Allen le convencieron de que podían hacerlo, así que estuvieron trabajando día y noche en la sala de informática de Harvard durante 2 meses. En febrero de 1975, Paul Allen fue a Albuquerque para probar el programa que Gates y él habían creado. Cuando cargó lo que Bill Gates llamaba el código más chulo que he creado nunca en el Altair, vio que funcionaba. Este sería un momento histórico en la industria del software.
No creo que apreciáramos lo de Albuquerque en ese momento, pero no tardamos en darnos cuenta de que estaban en el comienzo de algo que podía ser importante. Para un Bill Gates que solo tenía 19 años, ya nada sería igual. En verano de 1975, Paul Allen y él fundaron Microsoft. Su trabajo con la compañía de Ed Roberts resultó llevarles tanto tiempo que Bill tuvo que dejar Harvard antes de terminar su último año para trasladarse a Albuquerque. Para Mary Gates, la decisión de su hijo fue una gran decepción. Le dijimos que habíamos ahorrado para que fuera a la universidad y que si no terminaba en un tiempo razonable, tendríamos que destinar esos ahorros a otra cosa. En ese momento nos dijo que estaba de acuerdo, que probablemente volvería a estudiar cuando llegara el momento. Bill estaba seguro de que había tomado la decisión adecuada, pero transformarla en software no iba a ser tan sencillo. El entorno de los ordenadores personales estaba rodeado de usuarios que querían compartir información nueva y software sin pagar. Esto enemistó a Bill con sus colegas. Había un montón de chavales y universitarios intentando enterarse. Bill no caía muy bien porque les decía que eso era robar, que él lo había creado y que era suyo. El negocio estaba lleno de piratas informáticos. De hecho, Gates escribió una carta a los aficionados a los ordenadores advirtiéndoles acerca de las consecuencias de copiar el programa de Microsoft. Empezaba: la mayoría robáis software. El hardware hay que comprarlo, pero el software se comparte. ¿A quién le importa si se paga o no a los que lo hicieron? ¿Os parece justo? Sin embargo, los que lo roben, al final perderán. Se le veía como una especie de renegado. La ética que prevalecía entonces era distinta. Pero creo que la industria del software no habría evolucionado como lo ha hecho sin alguien que estuviera ahí para decir lo que hacía falta. Bill también había tenido problemas con Ed Roberts, que le consideraba un mimado odioso. No estaban de acuerdo en casi nada, y Roberts era un magnífico adversario. Ed Roberts era un hombre bastante grande. Medía 1,80 m y pesaba 130 kilos. Y Bill Gates era... Vamos, había creado Microsoft con 19 años y parecía que tenía 13. Estaba empezando a salirle barba y ya se enfrentaba con Roberts cara a cara. El enfrentamiento final tuvo lugar en mayo de 1977, cuando Roberts vendió el negocio y Gates tuvo que demandarle para quedarse con el software que Paul Allen y él habían creado para la compañía. Gates ganó. Microsoft empezó a crear nuevos programas. Gates y Allen empezaron a vender sus productos a otras compañías informáticas. A finales de 1978, con unas ventas cercanas a los 80 millones de pesetas, trasladaron Microsoft de Albuquerque a Seattle. Bill se alegraba de haber vuelto y metió la quinta para promocionar la empresa en su ciudad. We always design with the future in mind. Our research people are always tracking the latest in hardware and software technology. El auténtico genio del marketing de Microsoft era Bill Gates. En los primeros momentos, era el quien salía a la calle para vender su compañía y su software. A menudo se llevaba a su madre en sus viajes. La madre de Bill, respetada y con buenos contactos, se convirtió en un personaje fundamental en la trayectoria profesional de su hijo. Mary trabajaba en varias corporaciones y en la Universidad de Washington. Estaba en la junta directiva de United Way. Además, conocía al director de IBM y así fue como su hijo conoció al director de IBM gracias a ella. En noviembre de 1980, IBM llamaba a la puerta de Microsoft. El mayor fabricante de ordenadores del mundo quería hablar con Gates y Allen acerca de un sistema operativo para su nueva línea de ordenadores personales. Desde la primera reunión, IBM captó mal a la persona con quien estaba negociando. Parecía un crío. Estaba delgadito. Llevaba una pelambrera algo informal. Y la gente no le tomaba como un hombre de negocios. Pero los jefazos de IBM pronto descubrieron que Gates no era un principiante. Les convenció de que Microsoft podía enviarle software nuevo. De este modo compró un sistema operativo ya existente
y luego lo adaptó a los ordenadores de IBM. Lo llamó MS-2. Bill Gates, un hombre de negocios sagaz, sabía dónde encontrar un sistema operativo. Salió a la calle y a pocos kilómetros lo encontró por 800 millones de pesetas. Pero lo mejor fue que para desarrollar ese sistema operativo para IBM, querían comprar el código original de lo que les había dado los derechos sobre el sistema operativo, o lo que se dio a conocer como DOS. Pero Microsoft se negó a firmar. Al no tener los derechos sobre el sistema operativo, IBM tendría que pagar a Microsoft por cada copia de DOS que instalara en sus ordenadores. IBM estaba a punto de perder su puesto en la lista de ventas. Mientras el resto de las compañías compraban ordenadores más baratos que los de IBM, Microsoft les vendía el mismo sistema operativo a todas. En ese momento se estaban fabricando muchos ordenadores. Me sorprendió que no sé quién ganará en el negocio del hardware, pero Microsoft tiene muchas posibilidades en el del software. Entre 1978 y 1981, el crecimiento de Microsoft fue espectacular. La plantilla pasó de 13 a 128 empleados. Los ingresos pasaron de 300 a 1.300 millones de pesetas de la noche a la mañana. En 1983, el software del 30% de los ordenadores personales del mundo era Microsoft. Bill Gates nunca apartó la vista de la base de todo. Nunca volaba en primera a menos que fuera absolutamente necesario. A menudo viajaba en autobús y se ponía una manta por la cabeza para poder dormir. Sus padres le habían educado en el valor del dinero y del trabajo, y esto se reflejaba no solo en cómo llevaba su vida, sino en cómo llevaba Microsoft. A principios de los 80, la industria pasaba por un momento importante, sobre todo para aquellos que aún no habían cumplido los 30. Microsoft empezó a trabajar con el software de compañías innovadoras como Apple y su gurú Steve Jobs. Muchos consideraban el Macintosh y su software lo más ingenioso del momento, el producto del futuro. To create a new standard, it takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Pero Microsoft y Apple no tardarían en iniciar una dura lucha por los derechos de la siguiente generación de programas de software. Bill Gates estaba a punto de recibir una noticia que haría que Microsoft se tambaleara. En 1983, el futuro de Microsoft y de un Bill Gates de 28 años no podía presentarse más halagador. El negocio de los ordenadores estaba en alza y cada vez había más demanda de software. Bill Gates y Paul Allen se convertían en los reyes de la era de los ordenadores. Pero en medio del tranquilizador ascenso de la compañía, le sorprendió una terrible noticia. Paul Allen, amigo y compañero de Bill desde el instituto, sufría el mal de Hodgkin, un cáncer. Le dio a Bill una perspectiva que antes no tenía. Siempre fue muy decidido y muy exigente. Puede que esto le ayudara a comprender un poco mejor lo que pasan las personas con problemas de salud. La enfermedad de Allen remitió un año después, pero él nunca volvió a tomar parte en el día a día de Microsoft. Para dos hombres de 30 años que habían creado una compañía de importancia mundial y habían ganado millones, era el fin de una era. Creo que la historia demostrará que su relación era muy dinámica. A menudo les comparo con los Beatles, Lennon y McCartney. Las canciones que escribieron juntos son las que recordamos y las que se siguen oyendo una y otra vez, aunque ambos eran excelentes letristas. Aún escuchamos las canciones que escribieron cada uno por su cuenta, pero de algún modo juntos eran aún mejores. Lo mismo sucedía con Paul y Bill. En 1984, Bill Gates se había convertido en la única cara de Microsoft. En abril de ese mismo año, la revista Time le reconoció como el principal representante de una nueva generación de hombres de negocios, una que entendía de tuercas y tornillos, pero que conocía las estrategias corporativas. Al trabajar con Bill ves que en cualquier reunión elabora un perfil de cada caso. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello y esto otro? Básicamente, crea en su cabeza una lista muy estructurada de todo lo que puede pasar
y luego se dedica a resolverlo. A menudo Microsoft era como un campamento para estudiar matemáticas, donde el estilo exigente de gestión que proponía Gates mantenía vivo el proceso creativo y a menudo provocaba enfrentamientos serios. El Gates de la primera época lo rebatía todo. Para él todo era la idea más absurda que había oído jamás. En parte era para probarte. Era como, bien, si no estás de acuerdo, convénceme de que no es la idea más estúpida que he oído jamás. Para estar en lo más alto de una industria en continua evolución, había que tener ganas de luchar constantemente. Gates se rodeó de un equipo que compartía su ética profesional. Trabajamos para lanzar un nuevo producto de software. No queríamos quedarnos en Seattle. Miriam Lubaub, ayudante de Bill, cuenta la siguiente anécdota. Ella acababa de entrar en la compañía. Una mañana se encontró a un hombre durmiendo debajo de una mesa y resultó ser Bill. Miriam estuvo a punto de llamar a la policía. El esfuerzo se estaba viendo recompensado. Microsoft recaudó 22.400 millones de pesetas en 1985. Inevitablemente, el hecho de dirigir una compañía durante las 24 horas del día pasó factura a la vida social de Bill. Consiguió tener una novia formal, Jill Bennett. A ella le parecía difícil mantener una relación con alguien que era capaz de trabajar 3 días seguidos sin dormir. A veces se quedaba sentado en los escalones de la entrada, medio muerto. Hablaba con ella, pero mientras estaba pensando en software y haciendo alguna otra cosa más. Ella decía que era increíble verle. En el centro de este trepidante ritmo de vida se encontraba un nuevo producto. En 1986, Gates lanzó Windows, que se convertiría en la firma de la compañía. La crítica enseguida comentó que el uso del ratón y los iconos era más aburrido que el Macintosh de Apple, que se consideraba el sistema operativo más fácil de utilizar. If you know how to point, you already know how to use it. Macintosh, the computer for the rest of us. Apple había permitido a Gates el acceso a toda su tecnología mientras él estuvo trabajando en el nuevo software para Macintosh. Gates aconsejó a Apple que sacara la patente del software. Pero Apple estaba más interesada en vender ordenadores que en el programa, así que ignoraron la propuesta. Una vez más, Gates aprovechó la ocasión y salió corriendo. En esta industria competimos y colaboramos al mismo tiempo. Un día Bill me dijo, ¿sabes una cosa? Soy un competidor, así que aunque eres mi amiga, no me des información que no quieras que use contra ti. Porque voy a competir contigo y si me dices algo que me pueda servir, lo utilizaré. Pero Apple decidió que Gates no se iba a aprovechar del negocio, así que amenazó con presentar una demanda contra Windows. Gates se negó a pasar el software de Microsoft que Apple necesitaba tan desesperadamente. Al final, Microsoft venció a Apple ante los tribunales. Finalmente, Microsoft demostró que aunque ambos ordenadores funcionaban de forma similar, cada una de las funciones de Windows era muy diferente a las de Macintosh. Aunque la primera versión de Windows no era perfecta, le dio a Microsoft un nuevo empujón económico. En 1986, Bill Gates puso a la venta la compañía. Se quedó con el 45% de las acciones, lo que le convertía en millonario a los 31 años. Aún así, Gates nunca se sintió seguro con respecto a la situación de la compañía. No quiere fallar. Y cuando se tiene ese miedo, cuando estás siempre mirando hacia atrás a ver quién viene y quién pretende quedarse con Microsoft, te consumes y te haces la persona más competitiva de la industria. Vive intensamente. Gates fue ganándose la reputación de ser despiadado y algunos empezaron a aliarse para ir contra él. IBM empezaba a ganar popularidad y tenía en su mano la posibilidad de quitar de en medio a Microsoft para siempre. En 1987, Bill Gates era uno de los billonarios más jóvenes del mundo. Y Microsoft parecía tener luz verde en el suministro de software para ordenadores personales. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarse a una grave crisis. Ahora que los peces habían despegado, IBM decidió atacar con su propio sistema operativo para desbancar a dos cuyos derechos eran de Microsoft. El nuevo sistema se llamaba OS2.
Nos preocupaba saber si podríamos capear el temporal, sobre todo teniendo en cuenta que era un temporal muy fuerte. IBM, una compañía muy fuerte, muchos empleados, mucho dinero, capacidad potencial para apartar a Microsoft del negocio de los sistemas operativos. Paradójicamente, Microsoft intervino en la creación de OS/2, pero Bill Gates no quería abandonar su sistema. Decidió arriesgar el futuro de su compañía y su propia reputación con la versión de Windows que su equipo estaba actualizando, aunque ello significara la pérdida de IBM como cliente principal. El 22 de mayo de 1990, Microsoft lanzó Windows 3.0. Esta nueva versión se convirtió en un éxito de ventas. Finalmente, OS/2 fracasó y dejó a Microsoft el monopolio virtual de los sistemas operativos. La Comisión Federal de Comercio empezó a recibir quejas de que Gates utilizaba su control sobre los sistemas operativos para acabar con la competencia recortando los precios de los productos Microsoft. Parecía que el director de Microsoft se estaba creando una imagen de ángel exterminador. Bill Gates no es un vándalo. Simplemente necesita ganar. Hacerlo de una forma elegante o no carece de importancia. Lo importante es ganar. Una política de precios agresiva no era lo único que se le criticaba a Microsoft. En 1993, el Departamento de Justicia abrió una nueva investigación. Estudiaron el hecho de que Microsoft estuviera cobrando a los fabricantes de ordenadores unos derechos según el número de ordenadores que vendieran, incluidos los que no llevaban el software de Microsoft. Hicieron pagar los derechos a los fabricantes de ordenadores, tanto si llevaban el software de Microsoft como si no. De este modo, evitaban que la compañía entrara en el mercado. The Justice Department has charged Microsoft, the world's largest software company, with using unfair marketing and contracting practices to choke off. En julio de 1994, Microsoft consintió dejar de cobrar los derechos en cuestión y el Departamento de Justicia cerró el caso. Gates nunca admitió que Microsoft tuviera un monopolio e insistía en que simplemente estaba proporcionando un software mejor a precios más bajos. We're not like an alligator. We don't go around and eat things. We come out with these little boxes, these nice little software packages, and you stick them in your computer and you either have fun using it and it helps you get things done or not. Pero para los inversores no era tan sencillo. Las investigaciones del gobierno y la lucha con IBM y Apple hicieron que el valor de las acciones de Microsoft descendiera. Ahora más que nunca había que sacar la siguiente versión de Windows. Gates encontró un modo de relajar la tensión. Apareció en una campaña publicitaria con Steve Ballmer, el Top Gun de Microsoft. Hizo varias apariciones estelares en convenciones. Un día incluso llegó vestido de Mr. Spock. Gates instituyó las microolimpiadas. Esta desordenada competición entre los empleados de Microsoft recuerda a los juegos a los que Gates jugaba de pequeño en el canal Hood. Era como un campamento de verano para adultos. Íbamos a su casa y él se pasaba siglos pensando en nuevos juegos. Era el maestro de ceremonias. Nos dividía en equipos teniendo en cuenta cómo íbamos a interaccionar y luego nos poníamos a jugar a los juegos típicos de los campamentos. En una de esas microolimpiadas es donde conocí a Melinda. Melinda French tenía 28 años, se había graduado en Duke y tenía un máster en gestión y dirección de empresas. Llevaba varios años trabajando en un puesto directivo en Microsoft. Para los familiares y amigos de Bill, estaba claro que era la mujer con quien Gates, a sus 37 años, había decidido pasar el resto de su vida. Estuvo saliendo con Melinda bastante tiempo antes de la boda. Siempre parecía que había algo especial entre ellos. Tenían tal nivel de intimidad y de conexión que saltaban chispas. Es una persona maravillosa. La pareja perfecta para él. Es muy inteligente, organizada, comprensiva. Le interesa mucho la familia y la vida familiar. Bill y Melinda se casaron en Hawái el 1 de enero de 1994. La noche antes de la ceremonia, Bill organizó una velada especial para Melinda. Contrató a Willie Nelson para que tocara la noche antes de la boda. Fue toda una sorpresa. Bill se levantó y dijo: estoy absolutamente enamorado de Melinda y quería cantar algo para ella esta noche, pero como no canto muy bien, le he pedido a un amigo que venga y que nos cante algo. Fue una gran sorpresa.
Bill encontró en Melinda una compañera que no solo le daba la clase de felicidad personal que buscaba, sino también entendía las necesidades del negocio. Pero meses después de la boda, la felicidad de Bill se convirtió en angustia. Su madre, Mary, que había sido su más fiel aliada, sufría cáncer de mama. Murió en la mañana del 10 de junio de 1994. Bill acudió a su casa para estar junto a su madre. Cuando llegó a casa, hacia las 3 de la madrugada, la policía le había parado por exceso de velocidad. Por supuesto, el policía le reconoció. No era la primera vez que le paraban por ir demasiado rápido. Le miraron y le dijeron, ¿qué pasa? Él respondió al policía con lágrimas en los ojos. Lo siento, mi madre acaba de morir. El policía le dijo que siguiera, pero que aminorara la marcha. La muerte de su madre le afectó. Nos afectó mucho. En los años siguientes, Bill continuó la creación de una asociación filantrópica destinada a proyectos educativos y de salud, desde donde lo había dejado su madre. Pero ni toda su riqueza ni todo su poder le protegerían de la crisis a la que se enfrentaría Microsoft. En 1995, Bill Gates, con 39 años de edad, se había hecho la vida de casado. Con su mujer Melinda, se tomó algún tiempo libre para explorar el mundo, desde África hasta China. Parecía que ahora sí, Bill Gates lo tenía todo. This is a man so successful, his chauffeur is Ross Perot, ladies and gentlemen. Please welcome Bill Gates and the Bill Gates Dancers. 1995 fue también un año sensacional para Microsoft. Windows 95 se lanzó a bombo y platillo. El show de Jay Leno iniciaba la campaña publicitaria del software. Windows 95 is so easy, even a talk show host can figure it out. Gates seguía siendo el mejor vendedor de Microsoft, pero de ahora en adelante el jefe no viviría solo para el negocio. El 26 de abril de 1996, Bill y Melinda daban la bienvenida a su primer hijo, una niña llamada Jennifer. Está encantado con la niña. Es maravilloso verle. Para mí, como padre, resulta muy gratificante ver que mi hijo siente por la niña lo mismo que sentía yo por él y sus hermanas. Es muy gratificante. A los 42 años, Bill Gates se ha convertido en el representante del sistema americano. Hoy es el hombre más rico del mundo, con un capital de más de 8 billones de pesetas. Es miembro de un grupo de élite en el que se encuentra Bill Clinton, con quien comparte su pasión por el golf. Presumir de dinero nunca ha sido el estilo de Gates, quien ha gastado siempre bastante en comodidades. En 1997, Bill, su esposa y su hija se trasladaron a una casa de ensueño valorada en 8.700 millones de pesetas. Además del alojamiento de la familia y de los invitados, la casa tiene una librería en la que se encuentra el cuaderno de notas de Leonardo da Vinci, por el que Gates pagó cerca de 5.000 millones de pesetas. Aunque la casa se utiliza en muchas ocasiones para los negocios, para la familia Gates no es más que su hogar. No es más que una casa para la familia, una casa agradable. Recuerdo la primera vez que fui después de que estuviera completamente terminada. Empecé a ver coches de juguete por todas partes. Quiero decir que no es una casa antiséptica en la que te da miedo sentarte o tocar algo. Aunque Bill viva rodeado de tecnología, ha mantenido el sentido de la labor social que con tanto empeño inculcó Mary Gates a todos sus hijos. Bill se ha comprometido a donar gran parte de su fortuna a la Fundación William H. Gates con la ayuda de su mujer y su padre. Han repartido 3.200 millones de pesetas entre las bibliotecas del país para comprar ordenadores con el fin de que otros puedan experimentar lo que Gates sentía cuando era pequeño. No todo el mundo puede comprarse un ordenador. Él se dio cuenta de que darle a todos los americanos, tengan 12 años o tengan 92, la oportunidad de acceder a uno, permitiría que todos experimentaran las sensaciones que él tuvo de joven, cuando estaba en Lakeside.
Gates y su familia también han donado 13.000 millones de pesetas a proyectos educativos y de investigación médica. Aunque se le ha criticado por no emplear más tiempo y más dinero en la filantropía, a sus 42 años, Gates no está dispuesto a dejar el timón de Microsoft. La industria sigue evolucionando. Es un juego perfecto porque nunca termina. No puedes sentarte y relajarte. De hecho, en 1997, Gates se dio cuenta de que se estaba quedando atrás en el mercado de Internet. Una compañía llamada Netscape controlaba las ventas de los buscadores de Internet, el software necesario para acceder a los sitios de Internet. En cierto modo, creo que Internet le dio a Bill un nuevo impulso, porque se trataba de algo nuevo que conquistar. Gates decidió limar las diferencias con Netscape, incluyendo su buscador Explorer, con cada copia de Windows. Se trataba de un intento de eliminar a su rival. Si Microsoft decide desbancar a Netscape o a cualquier otra compañía, el consumidor no tendrá dónde elegir. Y si el consumidor no tiene dónde elegir, el mercado no puede funcionar. En las páginas de Internet, Gates aparece caricaturizado como un matón. Su compañía controla el 95% de los sistemas operativos de los PCs de todo el mundo y muchos usuarios creen que Gates no ha permitido que salgan al mercado productos mejores. En marzo del 98, el Senado en el que trabajara Gates de joven llamó al presidente de Microsoft. Una vez más estaba acusado de ejercer un monopolio y de utilizarlo de forma desleal. Microsoft has the power today to exercise predatory and exclusionary control over the very means by which we access this internet. It's a lot like General Motors having the ability to dictate what type of gasoline you put in your car or what interstate you can drive on or even how you get on the interstate. A pesar de las acusaciones, Gates estaba a punto de tomar una decisión importante. La orden de no entregar Internet Explorer con Windows 98 quedaba revocada, pero Gates seguía en la boca del lobo. En mayo de 1998, el Departamento de Justicia y 20 estados interpusieron una demanda antimonopolista contra Microsoft. Llevaría años revelar los entresijos legales de este caso, aunque ya se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes, lo cual ha pasado factura al joven presidente de Microsoft. Creo que para Bill ha sido un duro golpe. Le he visto abatido y deprimido. Yo estaría igual. Una vez tuve una inspección de Hacienda y me pareció horrible. Me imagino que esto será mucho peor. Puede que Gates se sienta herido por los ataques que han recibido tanto él como Microsoft, pero su negocio sigue siendo fuerte y sus clientes siguen ahí. En cuanto al futuro, Bill ya ha comenzado a llevarse la compañía a un nuevo terreno. En 1996 empezó con un canal 24 horas por cable, MSNBC. Ahora es el dueño del mayor archivo de fotografías digitalizadas e imágenes de arte. Gates también ha estado estudiando el uso de la informática en espectáculos en compañía de los grandes magnates de Hollywood como Steven Spielberg. Bill Gates sigue siendo el competidor que siempre ha sido, tanto si se le recuerda como un magnate que se dedicaba a robar, como si se le recuerda simplemente como el chico que construyó la mejor trampa para ratones. Nadie podrá negar el impacto que su vida ha tenido en nuestra era. Cuando biógrafos e historiadores escriban la historia del siglo XX, Bill Gates aparecerá como el mejor hombre de negocios del siglo y Microsoft como una de las mayores compañías. Es increíble lo que ha conseguido en poco tiempo. No hay duda de que es uno de los mayores éxitos del siglo XX.